Buenos días a todos. El día de hoy vamos a ver una presentación titulada Granulomatosis con poliangeitis. Esta es una presentación basada en un artículo publicado en la revista Radiographics el 15 de octubre del corriente año, titulado originalmente De los pies a la cabeza, granulomatosis con poliangeitis. El objetivo de esta presentación es poder hacer un repaso y un resumen de las características más importantes de esta patología, para poder ver las formas y maneras de presentación de esta entidad en los distintos órganos que afecta. Cabe aclarar que las diapositivas, digamos, la presentación no está hecha, digamos, basada en el orden de frecuencia de los órganos o estructuras afectadas, sino más bien está hecha, como dice la presentación original, de los pies a la cabeza, para que sea un poco más didáctico y llevadero. Primero que nada vamos a hacer una pequeña introducción hablando de lo que son las vasculitis, que etimológicamente la definimos como inflamación de los vasos. Bueno, es en realidad un conjunto de patologías que provocan un engrosamiento de la pared de los vasos y disminuye así el calibre de los mismos. En general tenemos muchos tipos de vasculitis y las características clínicas que van a presentar cada uno de los tipos de vasculitis van a ser según el lecho vascular afectado. En general, cada uno de los tipos de vasculitis tiende a afectar a un calibre determinado de vasos, lo que nos va a servir esta digamos, afección para poder clasificarla junto con, por ejemplo, también lo que son la formación digamos, el hallazgo de complejos inmunitarios, los anticuerpos específicos, si forma o no granulomas, y el trofismo por diferentes órganos. Como podemos ver en este recuadro extraído del libro de Robbins, podemos ver cómo se clasifican los diferentes tipos de vasculitis, en los que, por ejemplo, tenemos clasificados en vasculitis de grandes vasos, los que afectan a la aorta y ramas grandes, vasculitis de vasos medianos, en arterias principales viscerales, sobre todo, y sus ramas, y vasculitis de vasos pequeños cuando afecta a arteriolas, vénulas y capilares. Dentro de los grandes vasos, bueno, tenemos algunas patologías conocidas, como la artritis Takayasu, los vasos medios, la poliartritis nodosa, y dentro de los pequeños vasos tenemos a la granulomatosis de Wegener, que es el tema del que se centra esta presentación. Bueno, en cuanto a la granulomatosis con poliangeitis, como decíamos, es lo que antes llamábamos granulomatosis de Wegener. Es una vasculitis que está asociada a la formación de anticuerpos anticitoplasma neutrófilos, que son los llamados ANCA. En este caso está ligada a los C-ANCA. Es una afección multisistémica y que, como mencionábamos en el cuadro anterior, afecta a los vasos pequeños. Tiene una triada clásica de presentación, que es está compuesta por la formación de granulomas necrotizantes, sobre todo granulomas respiratorios, tanto en tracto respiratorio superior y tracto respiratorio inferior, también asociada a enfermedad renal. Particularmente en la enfermedad renal se manifiesta como una glomerulonefritis focal necrotizante, y también como una vasculitis necrotizante que se da en vasos de mediano y pequeño calibre, como decíamos antes, y que también es mucho más acentuada en los pulmones. Es una patología, una entidad rara, representa prácticamente el 0.4 al 11.9 casos por millón de personas año. Se da en igual frecuencia tanto en hombres como en mujeres, y la edad de inicio suele ser alrededor de los 45 a 65 años, con una media de los 50. La patología en sí es incierta, como muchas otras de las vasculitis. Se dice que está, digamos, mediada por inmunocomplejos que la encasillan como una enfermedad autoinmune, y que, bueno, como decíamos, tiene ciertos digamos, exámenes que podemos ver para poder detectarla, como son el hallazgo de los anticuerpos de los ANCA. En pacientes genéticamente predispuestos existen algunos desencadenantes, como pueden ser infecciosos, ambientales, químicos y tóxicos, y también algunos farmacológicos.
Bueno, esto un poco de la historia de la clasificación o los criterios que se utilizaron en cierto momento para poder llegar o arribar a un diagnóstico. En el 1990, el Colegio Americano de Reumatología había desarrollado el primer conjunto de criterios que da una sensibilidad del 88,2% y una especificidad del 92%, con dos o más de los siguientes, que eran inflamación nasal oral, hallazgos anormales en radiografía de tórax, inflamación granulomatosa obtenida por biopsia y un sedimento urinario patológico. Ya más recientemente, en el 2017, también el Colegio Americano de Reumatología y la Liga Europea en contra del reumatismo propusieron nuevos criterios para la granulomatosis con poliangiitis con una sensibilidad del 93% y una especificidad del 94%. Estos estaban dados por imágenes que sean, por ejemplo, nódulos, masas o cavitaciones en tórax, también inflamación, consolidación o derrames en los senos nasales o paranasales asociados a hallazgos o parámetros clínicos más hallazgos de laboratorio, que particularmente el hecho de encontrar los anticuerpos ANCA. Perdón, yo había... Bien. Entonces, como decíamos, dentro de esta patología puede existir afección de prácticamente cualquier órgano. Generalmente está asociada con síntomas de inflamación sistémica, como son fiebre, pérdida de peso, malestar general, etcétera. Y dentro de las manifestaciones, o las manifestaciones van a estar dadas por dos mecanismos. La formación de granulomas, o lo que llamamos manifestaciones granulomatosas, que ya sean nódulos pulmonares o tumores retroorbitarios, o la paquimeningitis, por ejemplo, y también las manifestaciones vasculíticas dadas justamente por la vasculitis en sí, como son la glomerulonefritis, la hemorragia alveolar y la mononeuritis múltiple, que ya vamos a mencionar. Entonces, en este cuadro lo que podemos ver a modo de esquema y de ejemplo es las múltiples afecciones que puede tener dentro de todo el organismo. En cuanto al diagnóstico de esta entidad, como decíamos, es un conjunto en el que se utilizan las imágenes asociadas al laboratorio. Dentro del laboratorio, la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva, el hemograma y la función renal nos van a ayudar. Dentro de la serología, los marcadores serológicos, como hablábamos, la prueba de los ANCA y la biopsia, cuando sea posible también para poder valorar la presencia o no de granulomas. Es también importante poder diferenciar mediante las imágenes si estamos viendo una enfermedad activa o si estamos en realidad viendo un daño inducido por la enfermedad. La tomografía y la resonancia son las principales modalidades que se usan para valorar y evaluar las manifestaciones, que son variadas, como decíamos. Antes, cuando no se conocía muy bien el tratamiento, no se sabía muy bien de la enfermedad, la mortalidad alcanzaba el 80%. Últimamente y en la actualidad, con las nuevas terapias inmunosupresoras, la tasa de supervivencia a 5 años es del 70 al 80%, siendo también uno de los criterios diagnósticos que se utiliza la respuesta al tratamiento con corticoides, que por lo general es excelente. En este cuadro podemos ver algunos diagnósticos diferenciales de lo que sería la granulomatosis con poliangiitis, y bueno, lo podemos dividir en enfermedades infecciosas, en enfermedades autoinmunes, neoplásicas, etcétera, y como vemos es una vasta lista la que tenemos para poder diferenciar. Ya entrando en las afecciones en sí, digamos, de la granulomatosis con poliangiitis, vamos a empezar hablando de las afecciones en cabeza y cuello. Estos están involucrados en el 90% de los pacientes con granulomatosis y en el 73% son las áreas de presentación de síntomas. La nariz, los ojos, los oídos y la boca son los sitios más afectados y el sistema nervioso central en sí se presenta, digamos, afección en el 22 al 54% de los pacientes. Las manifestaciones neurológicas más frecuentes que se presentan son la neuropatía periférica y las masas orbitarias granulomatosas, que estas, digamos, representan el 10 al 45%. Dentro de los mecanismos que afectan al sistema nervioso central, el más importante es la extensión directa de un proceso granulomatoso que por lo general se encuentra en los senos paranasales,
pero también puede existir una afección a través de una vasculitis de vasos cerebrales in situ, digamos, y una formación directa de granulomas dentro del parénquima cerebral, que es un poco más raro, pero puede verse. En cuanto a la afectación de las meninges, la paquimeningitis, es decir, el engrosamiento localizado difuso de la dura madre, sea intracraneal o espinal, se presenta en el 0,6 al 8% de los pacientes con granulomatosis con poliangiitis, lo que da a entender que es bastante poco frecuente. Dentro de lo que es la paquimeningitis, la presentación clásica es la paquimeningitis hipertrófica crónica, que bueno, puede ocurrir como una manifestación inicial o como un único sitio de enfermedad activa. Esta puede provocar neuropatías craneales con daño permanente, como por ejemplo hidrocefalia, oftalmoplegia o diabetes insípida. Y los síntomas que suele presentar son cefalea crónica, que tiene una característica de que en general no responde a los antiinflamatorios comunes y que sí responde muy bien a los corticoides, como mencionábamos antes, que es característico de la patología. También puede producir parálisis de múltiples pares craneales, como también meningismo, convulsiones y en algunos casos ataxia. La resonancia magnética con contraste es la técnica de elección para estudiar todos los procesos y las afecciones meningias de la granulomatosis y nos ayuda a diferenciar de si la meningitis se produjo in situ o si en realidad es más bien provocada por un proceso extracraneal que se extendió hacia el cráneo, digamos, hacia el parénquima cerebral o la meninge, digamos. En sí, digamos, lo podemos ver como un engrosamiento difuso o focal de la dura madre en un 75% de los casos, y puede existir algún tipo de afección de las leptomeninges, o sea, de la pía madre y la aracnoide en el resto de los casos. Existen dos patrones de distribución por lo general dentro de lo que son las meninges, y uno puede ser, digamos, una meninge que está difusamente normal, que no está relacionada con una enfermedad sinusal u orbitaria, y el otro patrón sería el engrosamiento focal con realce de la dura madre adyacente a enfermedad sinusal u orbitaria. Cabe recalcar que también la afectación del tentorio también es muy común. En este caso tenemos un ejemplo, un paciente con una granulomatosis con poliangiitis conocida de 32 años. Esta es una resonancia magnética ponderante 1 en un plano de adquisición axial con contraste paramagnético, y lo que podemos ver en la primera imagen es un realce difuso paquimeningio, como podemos ver que señalan las flechas, como también una afectación del seno etmoidal izquierdo, como se señala en esta otra imagen, que también podemos ver la afectación de, digamos, el realce paquimeningio difuso. Como decíamos, la afección del tentorio es un hallazgo común también. Los patrones y los sitios de realce que pueden producirse dentro de lo que es la paquimeningitis pueden llegar a ser patrones lineales o también nodulares, periféricos o uniformes, como también simétricos y asimétricos. Se describe un signo que representa, digamos, el engrosamiento de la dura madre en la hoz posterior y el tentorio, y está debido a fibrosis. Generalmente, digamos, las secuencias que se suelen utilizar para valorarlo son la resonancia magnética, ponderante 1 FAT-SAT y con contraste endovenoso, que lo que vamos a ver es una periferia realzada con una hipointensidad central, que lo que nos va digamos, a denotar es la inflamación activa de esta área. Dentro de lo que es el análisis del líquido cefalorraquídeo, nos sirve para descartar infecciones, pero en realidad es normal o es muy inespecífico, dado que puede haber hiperproteinorraquia, aumento de la presión o pleocitosis linfocítica. Y bueno, en los casos que se pueda, la biopsia debe reservarse en los que se sospecha en realidad una meningitis neoplásica, siempre y cuando, digamos, los tratamientos no sean inadecuados o no haya respuesta a un tratamiento. La biopsia, cuando se obtiene, puede revelar la inflamación granulomatosa y las vasculitis de vasos pequeños. En este caso tenemos dos ejemplos. El primer ejemplo es una tomografía computada con contraste en un plano de adquisición axial en una femenina de 34 años, en el que se puede ver un realce leptomeningio señalado por la flecha, que está relacionado con la granulomatosis previamente en la paciente, y un edema vasogénico rodeando el realce paquimeningio. La resonancia magnética es de la misma paciente, en este caso ponderante 1, en un plano de adquisición coronal con contraste endovenoso, y podemos ver lo que se mencionaba antes, el signo de la Torre Eiffel de noche, que en realidad lo que nos quiere mostrar es el engrosamiento de la dura madre sobre la hoz y el tentorio posterior, marcado con las flechas, con la hipointensidad central.
Dentro de lo que son las afecciones del parénquima cerebral, como decíamos, bueno, la vasculitis cerebral de pequeños vasos es la manifestación más común de estos pacientes, o en realidad de lo que es la manifestación parenquimatosa. En el 4% se presenta de los pacientes que padecen la granulomatosis. En general se puede asociar a hemorragia intracerebral o subaracnoidea, también como ataques isquémicos transitorios, infartos isquémicos, etc. Los infartos en realidad suelen estar provocados por una oclusión arterial secundaria a una masa granulomatosa que se extiende de regiones nasales y paranasales. Como decíamos, con menor frecuencia pueden aparecer, digamos, lesiones granulomatosas remotas dentro del cerebro o dentro del parénquima cerebral. La clínica que va a presentar va a ser variada, pueden ser parestesias, convulsiones, alteración de la conciencia, encefalopatía, pérdida visual, etc. En este caso tenemos dos ejemplos. En la primera imagen es un paciente de 40 años con una granulomatosis conocida que presentaba alteraciones visuales. Tenemos una resonancia magnética ponderada en difusión, en un plano de adquisición axial, que nos muestra un área de restricción de la difusión en el lóbulo occipital derecho. Y la siguiente imagen es también en una paciente con una granulomatosis conocida, una femenina de 50 años. En este caso es una resonancia magnética ponderada ante 1 con contraste axial, que muestra el realce paquimeningio difuso, señalado por las flechas, como también nos muestra un hematoma subdural crónico. Como decíamos entonces, dentro de lo que es la resonancia magnética en la vasculitis, en sí el diagnóstico puede llegar a ser difícil, sobre todo porque es difícil diferenciar las vasculitis de digamos, de la patología aterosclerótica vascular. En sí se suele representar como múltiples lesiones inespecíficas de la sustancia blanca que pueden verse hiperintensas en T2 en regiones vasculares típicas que son periventricular, subcorticales, de ganglios basales, mesencéfalo y la protuberancia. En las imágenes ponderadas por difusión podemos ver lo que vamos a poder ver van a ser las áreas de infarto, y el contraste nos va a ayudar para evaluar, digamos, las regiones con realce irregular. Hay algunos otros hallazgos, como las hemorragias, por ejemplo, que en sí las hemorragias son raras, pueden afectar al parénquima cerebral o al espacio subaracnoideo. También otro hallazgo común es la atrofia cerebral, que puede estar relacionada, o está relacionada, mejor dicho, con la vasculitis y también con el tratamiento con corticoides prolongado. Los vasos que generalmente más se afectan son la arteria cerebral interna, la arteria carótida interna, perdón, la arteria cerebral media y la arteria oftálmica, que suelen mostrar una mejoría post-tratamiento, como mencionábamos antes, que responden muy bien. En este caso tenemos dos ejemplos. En el primer ejemplo, en el ejemplo A, es un paciente masculino de 27 años que presentaba cefalea con un antecedente de la granulomatosis. En este caso podemos ver un granulograma de resonancia magnética con proyección de alta intensidad ponderada ante 1, con contraste en un plano de adquisición sagital, que nos muestra la pérdida de señal sobre el seno longitudinal superior debido a una trombosis. Dentro de lo que es la segunda imagen, también una mujer de 34 años, que en este caso era asintomática y presentaba un antecedente de granulomatosis. Podemos ver una resonancia magnética ponderada ante 1, FAT-SAT, con contraste y en un plano de adquisición sagital, que nos muestra una lesión granulomatosa próxima al agujero de Magendie. Otro de los lugares o otra de las áreas dentro de lo que es el encéfalo que se pueden ver afectadas es la glándula hipófisis. En general es una afección muy poco común que se suele presentar en pacientes jóvenes y más comúnmente en mujeres que en hombres. La afección de la glándula pituitaria por lo general está asociada a un componente granulomatoso de la patología y no tanto con el componente vasculítico. Dentro de lo que es la afección, se puede afectar la glándula en sí o también el infundíbulo, como decíamos, más frecuentemente por granulomas. Los trastornos hipofisiarios que pueden ser más frecuentes son la diabetes insípida, hipogonadismo secundario y en ocasiones el panhipopituitarismo, y pueden existir también síntomas compresivos dependiendo del tamaño del granuloma que esté afectando, que van a ser cefalea, vómitos y alteración del campo visual más frecuentemente.
Dentro de las alteraciones hormonales y en este caso asociadas digamos, a la hiposecreción hormonal, a la hipersecreción hormonal, perdón, vamos a tener poliuria, polidipsia, astenia, amenorrea, galactorrea, disminución de la libido y atrofia muscular. En los estudios por resonancia, bueno, el aumento van a ser los de elección para evaluar la hipófisis. El aumento del tamaño con realce heterogéneo o homogéneo van a ser algunos de los hallazgos que vamos a poder encontrar, como también cambios quísticos, aumento del realce del infundíbulo y pérdida de la intensidad T1 de la neurohipófisis. Esta disminución de la hiperintensidad de la neurohipófisis en las secuencias ponderadas en T1 digamos, se supone que está dada por una marcada disminución del contenido de la hormona antidiurética, de los gránulos de hormona antidiurética en una glándula afectada. Acá tenemos un ejemplo. Estas son imágenes de resonancia magnética, todas ponderadas en T1 con contraste. Todas, la A y la C están, digamos, hechas en un plano de adquisición sagital y la B y la D en un plano de adquisición coronal. Y tenemos dos imágenes que son, digamos, las pretratamiento e imágenes post-tratamiento. Las imágenes previas al tratamiento lo que pueden ver es un engrosamiento y realce del tallo infundibular con agrandamiento hipofisiario, como lo podemos ver en la imagen B. Y las imágenes C lo que nos muestra es la disminución o la mejoría significativa del tallo infundibular, como también del tamaño de la hipófisis posterior al tratamiento. Dentro de lo que son la afección de los nervios craneales, son, digamos, poco frecuentes. Pueden ser anomalías únicas o múltiples. En general suelen estar, como decíamos, o suelen producirse secundarias a una infiltración por granulomas que se encuentran en los senos paranasales. Tiene una frecuencia del 2 al 10% y el nervio óptico y el olfatorio son los más afectados. El nervio óptico en general puede estar afectado tanto por la vasculitis como por inflamación directa de la vaina neural o por compresión aguda por granulomas que se encuentran en la órbita, lo que va a llevar a una atrofia y pérdida visual. En cuanto a la resonancia magnética, lo que vamos a encontrar van a ser cambios inflamatorios con engrosamiento asociado y realce de los nervios craneales adyacentes. La neuritis óptica suele verse como una hipointensidad de señal en un nervio óptico agrandado y realzado, y para poder delinear la lesión se sugiere utilizar secuencias digamos, ponderadas en T1 FATSAT y también las secuencias STIR, también ponderadas en T1. Bueno, en este caso tenemos un ejemplo de una paciente femenina de 58 años que presentaba dolor opresivo y diplopía en el ojo derecho. Y lo que vamos a ver en esta imagen, una resonancia magnética ponderada en T1 FATSAT, que tiene contraste endovenoso, cómo nos muestra un realce discreto del nervio óptico derecho en comparación con el nervio óptico izquierdo. Dentro de la afección de los huesos temporales, tienen una prevalencia, digamos, un poco más alta, de un 19 a 61%. Los síntomas de presentación suelen estar dados por la afección de estos en un 20 a 25% de los casos y por lo general es secundario a la afección nasal. Dentro de lo que es la clasificación, bueno, podemos tener se pueden presentar como una otitis media serosa, como una otitis media crónica, como una hipoacusia neurosensorial, vértigo o parálisis del nervio facial. La afección del oído medio va del 40 al 70% de los casos de la granulomatosis. Y la manifestación más común es una otitis media serosa uniobilateral. El 6% de los pacientes con granulomatosis suelen